de la regulación en la excreción renal del agua libre. Y pues esta va a estar causada por la incapacidad de suprimir la secreción de la hormona antidiurética de la ADH, aunque no siempre va a estar asociado a una secreción aumentada de dicha hormona. Es por eso que también se ha propuesto llamarle también como síndrome de antidiuresis inapropiada. Es importante mencionar que este síndrome es la causa más frecuente de la hiponatremia, que es el aumento del sodio plasmático. Bueno, según su clasificación la podemos dividir según su severidad y según su antigüedad. La podemos dividir en leve dependiendo del grado de hiponatremia. Sería leve cuando este sodio se encuentre de 135 a 130 miliequivalentes por litro. Sería moderada cuando este se encuentre entre 130 y 120 miliequivalentes por litro, y se diría que es grave cuando este esté por debajo de 125 miliequivalentes por litro. Así como también se puede dividir según su antigüedad, clasificándose como aguda cuando ésta se presente en menos de 48 horas y siendo crónica cuando ésta se presente superior a 48 horas. Bueno, hablando un poquito sobre su epidemiología, pues esta está muy relacionada a las complicaciones que se pueden... No me acuerdo si les dije que me tenían que hablar cuando me hablan ya de la clasificación de hipervolémica, hipovolémica o volémica. Ok, no vamos a terminar, pero por la palabra. Okay. Me acuerdo de comentar. Luego. Bueno, hablando un poquito sobre su epidemiología, tenemos que pues esta va a ser una complicación de la cirugía transesfenoidal, y además de que esta pues la incidencia de hiponatremia va a estar en aproximadamente el 3 y 35 de los pacientes, y en ellos va a ser asintomática entre el 2 y el 7% de los pacientes. Esta pues se dice que a menudo no se detecta, pero pues esto también va a depender si es normo o hipernatremia. Algunos estudios van a sugerir que es más prevalente en el sexo femenino y en aquellos que tengan enfermedad de Cushing. Entonces, esto todavía no se ha comprobado, entonces todavía no ha sido confirmado estos hallazgos. Hablando un poquito sobre la etiología, las causas de esta enfermedad, realmente existen un sinfín de causas, como principalmente están los tumores, principalmente del pulmón. También está el cáncer de orofaringe, así como también gastrointestinal y genitourinario, además de linfomas y sarcomas. Existen también causas que nos pueden estar dando este síndrome, como lo van a ser las alteraciones pulmonares, sobre todo principalmente la tuberculosis, abscesos, además de la enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica, asma, fibrosis quística y vasculitis. Entre otras de las causas están las alteraciones del sistema nervioso central, principalmente siendo las principales las infecciones como encefalitis, mielitis y abscesos, de igual manera las hemorragias y masas y distintas alteraciones neurológicas como lo pueden ser el síndrome de Guillain-Barré y la esclerosis múltiple. También existen distintos fármacos que pueden ser causantes de dicho síndrome, como por ejemplo antidepresivos, antiepilépticos, los AINES y distintos agentes tóxicos, así como también se ha relacionado al VIH y de igual manera a complicaciones postquirúrgicas. Bueno, a ver, fíjense, quiero que ya vamos viendo ya diferencias, ¿no? La primera parte que les mencionaste, la anterior. Entonces ya tenemos, les dijeron primera causa, que son ¿qué? Tumores. En la diabetes insípida no era la primera causa, ¿sí? Entonces aquí ya vimos que están los tumores como primera causa. Segundo, ya tenemos enfermedades sistémicas, ¿sí? Siguiente diapositiva. Entonces, las alteraciones del sistema nervioso central aquí ya nos entran con procesos infecciosos. El TCE, el traumatismo craneoencefálico, forma parte, pero ya no es como las principales causas. Sí lo dan, pero ya no es lo primero esperado, lo que sospecho. A menos de que el contexto de mi paciente tenga ¿qué? Un traumatismo craneoencefálico, un accidente y que yo sepa que tuvo un TCE, ¿no? Ahora, fármacos y tóxicos. Vean los fármacos que me los dan. ¿Cuántos fármacos de ahí consumen las personas generalmente?
conocen, lo han escuchado en urgencias o en algún lugar. Se usa. El paciente tiene un brote psicótico con el haloperidol. Así, en urgencias, en cualquier lugar que ande, con el haloperidol, intramuscular o angular. Antiepilépticos, carbazepina, se usa. Todo. Es más, la familia de las carbacepinas actualmente las damos ahora en pacientes con dolor crónico. Tiene dolor crónico, ya sea que sea por una polineuritis, por lo que gusten, pero trae dolor crónico, carbamazepina. Ya las otras son más específicas, que son antipsicóticos, antiepilépticos. Okay. Luego los AINES, opiáceos. Díganme un opiáceo que se usa. ¿La qué? Sí, pero no es muy común. Eso está más otra. O sea, se fueron a los, o sea, están yéndose a los más hospitalarios. Díganme un opiáceo que pueden comprar. Codeína. No se usa en México como parte de, pero ya viste medicamentos que dicen codeína más ibuprofeno más paracetamol más carba. ¿El otro cómo se llama? Carba. ¿No le acaban de llevar farma? ¿Qué vieron? Vías de administración y pero lo básico, pues. Bueno, se los debo dejar de tarea entonces. Bueno, estos opiáceos también se usan así, de que tenemos ya medicamentos actualmente que tienen de primer grado, pero sí lo usan entonces. Más el paciente que tiene dolor crónico, como tiene gota, tiene fibromialgia, este tipo de pacientes usan los AINES y los opiáceos como si fueran el pan de cada día de ellos. ¿Okay? Ahora tenemos los extraños. ¿Qué es qué? VIH y fíjense dónde terminaron las cirugías aquí. Se fueron para abajo. Ok. Luego, doctora. Bueno, y tenemos de nuevo los valores normales, que son los que vimos ayer, que pues de igual manera el día de hoy van a contrastar. Tenemos que la osmolaridad plasmática es de 275 a 195 milosmoles por litro, siendo la osmolaridad urinaria de 700 a 1200 milosmoles por kilogramo. Tenemos a la densidad urinaria que comentamos que era de 1.005 a 1.020, el sodio plasmático de 135 a 145 mil equivalentes por litro, y pues el sodio urinario de 20 a 400 mil equivalentes por litro. Yo les doy una recomendación, yo le tomaba foto de esa diapositiva. Esa diapositiva trae sus valores normales que se tienen que saber como se sabe su nombre con su fecha de nacimiento. Así. ¿Por qué? Porque cuando yo les ponga el examen, les pongo el caso clínico, yo les voy a poner alteraciones de estos valores y ustedes van a decir si es un síndrome adecuado, inadecuado de hormona antidiurética o si es diabetes insípida. Suena bien fácil, pero cuando leen el caso clínico, suena bien complicado. Adelante. Bueno, pues pasando a hablar sobre la fisiopatología, el día de ayer mencionábamos un poquito de cómo era que se sintetizaba la hormona antidiurética. Mencionábamos que se sintetizaba principalmente en el hipotálamo anterior, en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraórtico. De ahí pasaba a la neurohipófisis o hipófisis posterior para pasar a los riñones. Mencionábamos el día de ayer que la diabetes insípida se caracterizaba porque no había una secreción de hormona antidiurética. Pues en este caso va a ser todo lo contrario, porque en el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética va a haber una secreción aumentada de hormona antidiurética. Entonces mencionábamos ayer que uno de los principales síntomas que tenía la diabetes insípida era la poliuria y la polidipsia. Entonces, pues en esto mencionamos que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mencionamos que cuando se ingiere agua en el túbulo colector y en el túbulo distal, principalmente del riñón, había mucha agua y había una baja osmolaridad urinaria. Y en el intersticio había poca agua y una alta osmolaridad plasmática. Entonces, aquí mencionábamos que las
las acuaporinas pues serían las encargadas principalmente de que se reabsorciera el agua. Entonces, prácticamente aquí lo que va a suceder es que va a haber una reabsorción aumentada de esta agua. Entonces, en los túbulos colectores y en el túbulo distal va a haber poca agua. Entonces, si hay poca agua, la osmolaridad urinaria en este caso va a estar aumentada, y en el intersticio va a haber mucha agua y va a haber una baja osmolaridad plasmática. Es por eso que al haber una baja osmolaridad plasmática va a haber una disminución del sodio, y es por eso que se da la hiponatremia. Bueno, pues aquí está también una imagen que nos explica muy bien. Entonces tenemos que al haber una disminución de la hormona antidiurética va a haber una excreción fluida. Por lo contrario, al haber un aumento de la hormona antidiurética va a haber mayor retención de este fluido. Entonces tenemos que si hay una disminución de la hormona antidiurética, de igual manera van a disminuir las acuaporinas, y esto va a provocar que haya una hormona más diluida. Es por eso que ayer también mencionábamos que la densidad urinaria era menor a 1.005, y por lo contrario en esta patología la hormona antidiurética va a estar elevada, entonces habrá mayor acuaporina, habrá mayor absorción de agua y la sangre va a estar más diluida. Entonces, en esta patología se da la hipervolemia, que pues va a ser un aumento de líquido en la sangre, que es lo que les estoy mencionando. Pero esto mismo va a activar a los mecanismos natriuréticos, principalmente al eje renina, angiotensina, aldosterona y a los péptidos natriuréticos, y estos van a producir que haya una eliminación del sodio urinario aportado. Entonces, este sodio que se va a eliminar va a ocasionar que el paciente se encuentre en un estado normovolémico. Es por eso que se menciona que el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es una hiponatremia euvolémica. Bueno, existen distintas formas de presentación del síndrome de hormona antidiurética. ¿Sí les quedó claro lo que les explicó su compañera cómo es diferente a la diabetes insípida? Es lo contrario, pero sí se dieron por qué y cómo pasa. Porque si entienden esto, van a entender prácticamente cómo van a estar los laboratorios, cómo va a estar la densidad urinaria, cómo va a estar el sodio sérico y cómo va a estar el sodio urinario y cómo va a estar la osmolaridad plasmática. Doctora, vale. en la osmolaridad urinaria no habíamos dicho ayer que era de 600 a 1200. No. ¿Era de 700? No, la osmolaridad urinaria o la densidad es de 600 a 1200. Lo normal. Sí. Bueno, se considera en ese parámetro. ¿Y cómo está en la diabetes insípida la osmolaridad urinaria? ¿Cuánto disminuye? Menos de 300. Okay. Bueno, les mencionaba que existen distintas formas de presentación del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Las literaturas lo clasifican y lo presentan de distintas maneras. Algunas tienen hasta 5 tipos, pero la mayoría se basa en el tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Se dice que el nivel A es aquel en el que hay niveles exageradamente altos de hormona antidiurética, que esto está dado principalmente por los tumores, como se mencionaba en la etiología. Esta es una de las principales causas del por qué se da este síndrome, teniendo el tipo B una liberación constante de hormona antidiurética, pero en este caso, o sea, va a estar elevada esta liberación, pero no va a ser tan alta como en el tipo A. Por lo contrario, tenemos al tipo C, que principalmente va a estar dado por la concentración plasmática, en la cual el sodio va a estar regulado, pero no va a estar a niveles normales, sino que va a estar aproximadamente entre 125 a 130 mil equivalentes por litro. Y la tipo D, que esta pues es una orina persistentemente concentrada, pero esto va a ser respectivamente de si se encuentra alta o baja la hormona antidiurética. Entonces, esto se asocia a una mutación en el gen del receptor de B2, como lo mencionaban mis compañeros en las clases anteriores. Entonces, debido a
¿Qué es lo que está ahorita en consenso? Tiene que cambiar el nombre. Luego, Pues pasando al cuadro clínico, tenemos que las manifestaciones de este síndrome se van a dar dependiendo de los niveles de sodio. Siguiente, por favor. En una hiponatremia leve vamos a tener que mandar zoom, acá atrás se ve, ¿sí lo ven ustedes? ¿Sí lo logran leer? Sí se puede. Ok, ¿se alcanzan a leer ellos? Bueno, vamos a ver si va a ser asintomático o con síntomas muy inespecíficos como fatiga, cefalea, ¿Cómo va a estar el sodio de cuánto a cuánto? de 130 a 133. Ese es Hiponatremia leve. leve. Entonces, si yo en el examen les pongo el nivel de la hiponatremia, ¿ya que no se ve? ¿Sí lo ves? Entre 130 y 135, ¿cuánto dije que era lo normal? 135, 140. ¿De cuánto? Entonces, de 135 a 145. La leve va de 130 a 135. O sea, si yo tengo un sodio de 135, lo voy a considerar hiponatremia leve. ¿Por qué les estoy preguntando a ustedes? Pues está sobre el límite. Apenas. ¿Es hiponatremia o no es hiponatremia? Sí. Pues Pero es que que es como todo, o sea, depende de la habría que ver la clínica. ¿Cómo? Pues depende del cuadro. A ver, Y si le sale de 135 van a considerar. a ver, fíjense lo que les estoy preguntando. ¿Es o no? No les dio opción, no dio opción A, opción B, opción C. Pues no lo es. Sí, Claro que sí es 135. Está marcando que es de 120, de 130 a 135. Si tú tienes un sodio de 136, ¿es hiponatremia? 135 sí es una hiponatremia leve. Ahora, lo que decía la doctora, el contexto. ¿Trae sintomatología? No trae sintomatología, es aguda, es crónica, le repongo con vía oral, le repongo intravenoso, ese es el contexto. Pero ya 135 para abajo, hasta 130, ya es una hiponatremia. Entonces, sí, no es que esté aguda, crónica, severa, que esté el paciente muy dramático, porque luego llegan bien dramáticos. Porque ¿con qué puedo tener a 130, 135 de una forma no agresiva? Con una deshidratación. Y díganme dónde me puedo deshidratar de una forma no agresiva. Aquí. Crudo. Exacto. Otra aquí. Una diarrea. Vómito. Fueron y comieron mariscos allá en la esquina de quién sabe dónde. Ah, 3 por 1. Que los mariscos sacaron hace como 8 días y ya estaban en el congelador, ¿no? Ok, entonces ya se dieron cuenta el contexto, porque les están diciendo asintomático y síntomas inespecíficos, o sea, síntomas ¿qué? Generales. Todos podemos pasar por una cefalea, por una astenia, ¿verdad o mentira? Ahorita varios de ustedes tienen fatiga y algunos otros hasta astenia. ¿No es cierto? Ok, luego la segunda. Pues la hiponatremia moderada va desde 125 a 130 miligramos por litro y las manifestaciones va a ser pues náuseas más aumentadas que en la leve, vómitos, debilidad, mareos, confusión leve, calambres musculares. Luego pasamos a la hiponatremia severa que va de los 125 hasta los 115 miligramos por litro de sodio serio. Y vamos a tener
que este se va a caracterizar pues por una normovolemia, por lo que si hay signos de deshidratación, de retención de líquidos, nos va a hablar de otra patología. Incluso también si hay presencia de edema, nos puede hablar de una insuficiencia cardíaca o cirrosis. Ok. Aquí lo están mencionando lo que les había dicho. Muy bien. Característica específica del síndrome de secreción inadecuada, de cómo cursa su hiponatremia. La hiponatremia puede ser leve, moderada o severa. En cuestión del volumen, es que estrictamente es entonces, ¿por qué? Porque hay patologías que me dan hiponatremia y son hipovolémicas o hipervolémicas y sus orígenes son completamente diferentes. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiero que sí mencionen para mañana? Hasta donde lleguemos, pero ya mañana es para que mencionen cuándo es hipervolémico, a partir de cuántos en cuestión de líquidos, euvolémico, cuál es lo normal, y hay una fórmula, no sé si la traen, para el déficit de líquidos. Nada más nos comentó que agregáramos la fórmula para calcular el agua corporal total. Y con el déficit, y la del déficit de líquidos no lo pusieron, que es agua, es la de 0.6 por P, o sea, es la de agua corporal. Y aparte lleva otro parámetro que no lo bueno, la agregan para mañana, porque ahí vamos a sacar el déficit de líquidos. ¿Okay? Bueno, luego. Pues para el diagnóstico vamos a tener que es un diagnóstico de tipo exclusivo. O sea, quiere decir que al identificar la hiponatremia, primero tenemos que descartar las posibles causas de esta para así confirmar que se trata de un síndrome de secreción inadecuada. Entonces, primero, al identificar la ¿Le hiponatremia, pueden dar zoom que se vea más grande? Porque el algoritmo está muy bien como para que no se. A ver. Quítalo el formato de la exposición. Sale de pantalla. Si quieres, no. ¿Qué ocupa las fórmulas o el...? No, el cuadro, el algoritmo. Aquí. ¿Ok? Para que aunque lo vayan viendo así poco a poco. ¿Ok? entonces, al padecer pues, de hiponatremia es cuando ya nosotros vamos a ver los diferentes criterios para identificar que la causa sea el síndrome de inadecuada secreción de la hormona diurética. Ok, primero, tienes tu sodio. Acto seguido, ¿qué tengo que calcular? La osmolaridad plasmática. La fórmula, espérate, es que ya se la saben. La vimos ayer. ¿Cuál es la fórmula? Ya se la saben. Luego, ahora sí explícales. Se tienen esto que van a salir. Lo que nos va a importar es que la osmolaridad plasmática esté disminuida por debajo de los 275 milismoles por kilogramo, ya que esto nos va a indicar una hiponatremia verdadera. Sin embargo, cuando vamos a obtener una osmolaridad plasmática elevada o normal, nos va a dar lo que es una hiponatremia falsa. Y se dice que es falsa porque en realidad el sodio en sí no está disminuido, sin embargo, es por diferentes causas, como ocurre con la hiperglucemia, que al haber mucha glucosa, esta pues va a tomar el espacio del agua en las células, provocando así que salga el sodio. También se da en la hipertrigliceridemia, donde hay pues moléculas grandes y pues provocan lo mismo, como es en el caso de las paraproteinemias, que son las inmunoglobulinas. Después vamos a tomar en cuenta la osmolaridad urinaria, ya que si esta se encuentra disminuida, o sea que sea menor o igual a 100 milismoles por kilogramo, nos va pues a decir que vamos a obtener una polidipsia primaria o una ingesta baja de los sólidos.
está elevada, mayor a 100 miliosmoles por kilogramo, pues va a ser uno de los criterios que se necesitan para el síndrome de secreción inadecuada de hormona tiroides. Posterior a eso vamos a ver el sodio urinario. Nos va a interesar que este se encuentra elevado, o sea, mayor a 30 miliequivalentes por litro. ¿Le podemos subir? ¿Cuánto es el sodio urinario que vemos? De 20 a 400. De 20 a 400. a 400. Y posterior a eso tenemos que ver si el paciente está tomando medicamentos ya sea diuréticos o puede tener una posible insuficiencia renal, ya que al descartar eso vamos a ver que los niveles elevados de sodio pues sí se va a deber al SIDA. El síndrome, esta es la abreviatura del síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Y pues como ya se mencionó, es importante la normovolemia como criterio. Entonces, ¿traes el resumen de cuáles son los criterios diagnósticos? En la siguiente son estos, vamos a encontrar pues hiponatremia, menor a 135 miliequivalentes. ¿En dónde los traes? ¿Acá o acá? Ok, deja que la doctora nos lo prepare, nos lo haga. O hago la mesa para atrás o le dan. Así o más. Ok. Pues la hiponatremia, el sodio urinario pues menor a 30 miliequivalentes por litro con una Mayor. Este es menor que, mayor que. Una dieta normosálica. Y la osmolaridad plasmática debe de ser menor a 275 miligramos por kilogramo. La osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles por kilogramo, pues debe ser una eubolemia, o sea, normovolemia. Y debe de haber una ausencia de tratamientos diuréticos y también de enfermedades como el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, ya que estos nos dan una hiponatremia cristalina. Ok. Ya les quedó bien claro cuál es el signo o los puntos cardinales que nos lo va a decir que es un síndrome inadecuado de hormona tiroidea. ¿No se confunden con diabetes insípida? Perfecto. Porque les pongo dos casos clínicos en el examen. Entonces, los dos casos clínicos del examen, el trabajo de ustedes es decirme qué es. ¿Ok? Son los tomadores. Ya la pongo grande. O sea, no les he dicho la mala noticia. Los exámenes conmigo son casos clínicos. Y una respuesta les lleva a la otra, y la otra a la otra, y la otra va a ser o sea, es que la verdad así son los exámenes a partir de su vida académica. En la residencia, para hacer examen de consejo, todos son así. Entonces ya desde una vez desde aquí los empiezo a adaptar. Ok, luego vamos a ver. Pues pasando con el tratamiento, tenemos que va a ser básicamente identificar y tratar la causa subyacente, ya sea si se debe por un tumor, infecciones. Ok, mira, espérate tantito. Enséñame lo que traen de tratamiento, porque creo que no les dije que me trajeran las fórmulas para calcular el déficit. Ok, esa es el agua, agua corporal. Esta es para la reposición del sodio, nos falta la del déficit de líquido. Ok, nos faltaría que agregar para verlo mañana. La fórmula que ahorita se les puede decir, solución hipertónica. ¿Cómo se prepara una solución hipertónica? ¿Cuál es el suelo hipertónico? ¿Cuánto voy a reponer de sodio y en cuánto tiempo? ¿Cuántos miliequivalentes puedo reponer en sodio y en cuánto tiempo? ¿Y cuál es la complicación si yo repongo más de esos miliequivalentes de sodio? ¿Okay? ¿Listo? Me regreso. Ajá. No. Pues ya quedaría hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Porque me tienen que agregar eso, porque estas son complicaciones.
Pero hay una complicación que quiero que me hagan, que te les voy a decir. Sí, tráiganme la clase.